Buenas noches y bienvenido. En apenas 2 meses se cumple un año del primer mandato municipal. Hoy queremos conocer cómo está la situación política en el Ayuntamiento de Jaén y lo hacemos de la primera mano del alcalde, con don Javier Márquez. Señor Márquez, muy buenas noches y bienvenido. Hola, buenas noches, ¿qué tal? Bueno, apenas un año, o sea, en 2 meses se cumple un año, 10 meses de mandato. ¿Y cuál es el balance que hace usted de estos 10 meses al frente del ayuntamiento? Bueno, pues yo pienso que es razonable. Hay que tener en cuenta que el ayuntamiento es un ayuntamiento que efectivamente todo el mundo sabe que es un ayuntamiento que tiene una situación prácticamente de quiebra económica, ¿no? Pero yo, ya fuera de eso, que es una cosa muy consabida, que tampoco quiero cansar a la gente, pienso que bueno, que vino una Navidad razonable, donde el ayuntamiento desarrolló determinadas actividades para que la Navidad fuera alegre, y además en la iluminación, etcétera, en actividades en la catedral que se hicieron también. Después se cubrió con una San Antón que fue fenomenal en cuanto a organización, en cuanto a participación, la mejor de la historia. Yo creo que también ha habido una primavera plagada de actividades culturales. Me decía el otro día un amigo del sector que cuando se había visto en Jaén que incluso hubiera hasta 2 conciertos semanales gratuitos en la ciudad de Jaén, bien porque lo organiza el ayuntamiento, bien porque lo organizan los particulares, pero es el ayuntamiento evidentemente el que desarrolla parte de la organización y el que autoriza el espacio, etcétera, bien porque lo organicen también en algunos momentos otras administraciones, ¿no? Es decir, que esa apertura que ha habido, ¿no? Y después también ha habido una apertura en cuanto a relaciones, que lo prometí cuando hice la toma de posesión, con respecto a otras administraciones, y bueno, hubo relaciones con la Diputación Provincial, vino Susana Díaz, eso lo sabe todo el mundo, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que de cuanto a lo que yo me comprometía que tenía que hacer, yo creo que se ha hecho. Entonces, bueno, pienso también que, por ejemplo, ya entra en vigor el Plan General de Ordenación Urbana, están haciendo las correcciones de subvenciones los particulares interesados. Es decir, yo pienso que pese a que todo el mundo, hombre, que las cosas son manifiestamente mejorables, porque también es cierto, ¿no? Pero bueno, yo creo que se está notando un trabajo de la gente, especialmente tiene mucho mérito cuando no se tiene dinero, porque cuando se tiene dinero no tiene ningún mérito. El de mérito sería precisamente no saber trabajar con dinero. En este caso el mérito es precisamente trabajar sin dinero. Se está arreglando el paseo de la bicicleta, es decir, se están haciendo cosas, ¿no? Evidentemente no como a todos nos gustaría, ¿no? O sea, pero claro, yo creo que es una cosa razonable. Bueno, entraremos sin duda en más detalle, ¿no?, a lo largo de la entrevista, pero estamos en septiembre, comienza el curso escolar y también comienza prácticamente un nuevo curso político, ¿no? ¿Cómo lo afronta? Bueno, pues yo con optimismo, eso como siempre, ¿no? Pero también con la incertidumbre de cómo funcionan los partidos políticos, ¿verdad? Es decir, nosotros muchas veces dicen, tenemos una situación económica mala. Bueno, pues sí, pues tenemos una situación económica mala, como la ha tenido siempre este ayuntamiento, pero yo creo que tenemos una situación política peor todavía. O sea que, y no es porque no haya mayoría, que no es eso, sino porque no entiendes tú el sentido de por qué se votan determinadas cosas, ¿no? Entonces, pues bueno, pues yo sí aprecio nítidamente, yo creo que lo aprecia todo Jaén, ¿no?, de que últimamente a la oposición lo que mantiene es directamente una pinza, no es una cuestión constructiva. Y entonces, pues bueno, eso sí preocupa. Fue muy notorio, por ejemplo, el pleno que hubo en agosto, ¿no? Es decir, para que todo el mundo lo sepa, el Estado convoca a todo el ayuntamiento porque se tienen que pagar sentencias judiciales. Sí. Pues bueno, pues que se puedan acoger a unas ayudas para coger dinero para pagar esas sentencias judiciales firmes, que ya lo han dicho los juzgados. Y hombre, que la oposición te diga que no se coge ese dinero, y que además ellos quieren elegir qué sentencia se paga o no, cuando esos son órdenes judiciales. Pues hombre, pues la verdad que al final te pone una situación en que con el dinero con el que se tiene que atender todos los servicios públicos del que el ciudadano se beneficia, vamos a tener que estar pagando esas sentencias judiciales. Entonces uno ve perfectamente de que lo que se pretende es destruir por destruir, pero no hay una alternativa. Entonces esas cosas sí es verdad que descorazonan mucho, ¿no? Bueno, pues por lo tanto está denunciando ese bloqueo, ¿no?, que tiene la oposición. ¿Cuál cree usted que es el fin último de este bloqueo? Bueno, es muy claro, vamos a ver, la oposición tiene esa finalidad pues porque ellos consideran que mientras peor, mejor para ellos. Es decir, aquí existe un olvido absoluto de lo que es la política, que es atender el interés del ciudadano.
Yo lo digo muchas veces, ser alcalde a lo mejor es el puesto probablemente más bonito que puede existir en política, ¿eh? Es decir, que puedas estar atendiendo a tu ciudad y sobre todo si tú tienes dinero, porque tú puedas estar atendiendo a tus ciudadanos como se merecen, y además cuando ves necesidades, que las ves tú también, que las puedas atender y todo esto, pues tú realmente un puesto muy bonito. Claro, cuando no tienes dinero no tiene término medio, es decir, realmente se te convierte muchas veces en pesadilla, porque las necesidades las ves y encima ves que te sientes impotente. Pero claro, la actitud de la oposición es bloquear económicamente la ciudad. Entonces, incluso también, no solamente económicamente la ciudad, sino que incluso también, por ejemplo, votaron no a cambiar el convenio urbanístico para que se pudiera venir al centro comercial Albores, aunque que lo único que hace es dilatarlo, pero ya está, ¿no? Pero claro, tú te ves que realmente te están dando zancadillas para que no se pueda desarrollar la ciudad. Entonces, pues claro, esas cuestiones, tú ves que la única filosofía es que cuanto peor le vaya a la ciudad, mejor para ellos, a sus intereses partidistas, no a sus intereses de la ciudad, que es lo que quiero yo. Los partidos políticos, algunos ya se lo han olvidado, ¿a quién tienen que defenderse? ¿A los ciudadanos o a los partidos? Y claro, como muchos de ellos lo único que buscan es que dentro de 3 o 4 años los coloquen en algún sitio, pues bueno, pues entonces se busca esa única finalidad. Es una triste desgracia que tenemos nosotros aquí en la política de Jaén. Ahora mismo, por lo tanto, la relación que existe entre el equipo de gobierno y la oposición, concejales no adscritos, Jaén en Común y PSOE, ¿cuál es? Vamos a ver, desde el punto de vista personal es una relación correcta, que tampoco nadie se engañe, o sea, una relación correcta, educada, no tiene más. Pero, hombre, desde el punto de vista político, ellos tres se han juntado. En su momento, además, tenga usted en cuenta que cuando tomó posesión, que era el de anterior, José Enrique Fernández de Moya, realmente, por ejemplo, los actuales concejales no adscritos, lo que era Ciudadanos, iba a votar a favor del PSOE, de poner candidatos socialistas. Es decir, que a ellos se les nota claramente que se quieren ir con el Partido Socialista, ¿no? Votaron al final a favor de José Enrique Fernández de Moya porque siguieron instrucciones de Ciudadanos a nivel nacional, ¿no? Que no tenían que posicionarse contra el que hubiera perdido. Pero ahora están haciendo lo mismo, desde luego en los plenos se ve hace mucho tiempo que ellos se han posicionado directamente con el PSOE y digamos que ellos son como la muleta del PSOE, buscan argumentos muy peregrinos para seguir las directrices que les encarga el PSOE, ¿no? Pero las relaciones personales son correctas, pero de las relaciones políticas pues se ve claramente que lo que se busca es, digamos, bloquear los intereses de la ciudad en proyectos que haga, ya digo, ya sea pedir dinero o ya sea a cambiar un convenio o modificar un convenio que lo pide además el propietario, es que no lo pide un tercero, lo pide el propietario del suelo, para adelantar la obra, poder tramitar la obra con mayor celeridad, pues sin que nadie sepa el motivo ni el porqué, lo bloquean, ¿no? Esa es la situación. Ante esta situación, alcalde, la verdad que es difícil gobernar, ¿no? Sobre todo sacar proyectos adelante. Usted incluso ha llegado a retar a la oposición a que le presenten una moción de censura, cosa que el PSOE, por ejemplo, ha rechazado, ¿no? Claro, pero es que yo creo que es lo honesto. Es decir, si tú consideras que yo, por ejemplo, lo estoy haciendo mal, lo normal no es bloquear la ciudad por bloquear la ciudad, lo normal es que tú hagas una alternativa. ¿Y eso cómo se articula? Con una moción de censura. ¿Tienen la mayoría? Pues que la hagan. O sea, además, si tienen la mayoría para tumbar las cosas, que la hagan la moción de censura, que creo que sería lo honesto para los ciudadanos. A lo mejor a mí, como militante del Partido Popular, pues a lo mejor no me gusta un gobierno de no se sabe quién, pero bueno, es legítimo, es decir, que ya está. Pero lo que hay que anteponer son los intereses de los ciudadanos, no los intereses de los partidos. Claro, si no lo hacen es porque les falta valentía o porque no tienen proyecto, pero entonces tampoco me bloquea a los ciudadanos. Es decir, entonces esto es o gobierna uno, que no quiere decir que gobierna a su ancha, ojo que nadie me interprete, pero o gobierna uno o gobierna otro. Pero los que tienen que salir beneficiados son los ciudadanos. Y claro, eso es lo que se busca destruir para mientras peor mejor y decir que malos son los demás, pero en cambio son ellos los que están bloqueando, porque nosotros somos los únicos que estamos haciendo las propuestas, ¿no? Claro, porque ahora mismo ese bloqueo, esa pinza de la oposición, ¿qué supone, no, para la ciudad de Jaén? Bueno, pues supone para los ciudadanos, ¿no? Hombre, pues supone, por ejemplo, le voy a poner un ejemplo práctico, ya lo he dicho antes, si no se pide el dinero, ya se ha perdido, o sea, que se lo ha ahorrado Cristóbal Montoro, se la ha quedado para otras cuestiones. Un dinero que te lo dan para pagar sentencias judiciales, pues al final lo va a tener que pagar con lo que se atiende a los servicios sociales, es decir, porque la sentencia, cuando te venga la sentencia diciendo pague usted, no vamos a tener que pagar, eso no hay más Entonces, pues al final, ¿qué se va a producirse? Mermas
en los servicios, pero además los básicos que atiende el ayuntamiento, que además el ayuntamiento desde hace ya bastante tiempo lo que hace es atender a los servicios básicos. Entonces, esas cosas son lo que suponen, ¿no? A mí me parece doloroso que sin argumentos se bloquee ese tipo de cuestiones y además que uno del pleno que se vaya riéndose, como diciendo, mira la gracia que he hecho. Eso es que realmente resulta doloroso para una persona que sienta Jaén. Para el político de turno, que vuelvo a decir, lo único que se debe es a su partido político y esperar que encima le aplaudan la gracia y que dentro de 4 años lo coloquen en un sitio. Para eso es fenomenal, porque le importa todo poco. Pero hombre, para una persona que sepa perfectamente que aquí el dinero va a las necesidades justas y además un ayuntamiento que tiene el dinero justo es que va a esas cosas, hombre, pues la verdad es que duele. Al que tenga un mínimo de sensibilidad duele. Ante esta situación, ¿ve alguna vía abierta de consenso y sobre todo teniendo en cuenta que hay que aprobar los presupuestos de 2017, ¿no? Sí, vamos, si nosotros abiertos al consenso estamos abiertos, es decir, nosotros hemos dicho de intentar ponernos de acuerdo para aprobar el presupuesto del 2017 porque es importante para la ciudad, es necesario, pero sobre todo con una proyección también clara, no me gusta esto, no me gusta esto, no se pueden hacer las cosas a la negativa, hay que hacer las cosas a la positiva y con una idea clara con el dinero que tú vas a tener. Entonces nosotros abiertos al consenso sí estamos, lo que pasa es que claro, lo que no estamos o lo que no entendemos muchas veces son las intenciones ocultas que se tiene, porque cosas que son de puro sentido común, que no son ni partidistas, son de puro sentido común, tú ves que realmente te dicen de pronto que no, entonces claro, tú ves que se anteponen intereses partidistas, ¿no? Y entonces pues es cuando ya te frustra. Pero nosotros estamos abiertos al consenso. Nosotros, por ejemplo, tenemos una comisión abierta para el presupuesto, donde los partidos políticos dicen de pedir una quita. Nosotros, como comprenderá, si a mí el gobierno de turno, que ahora mismo está en funciones, como usted sabe, de y no se sabe hasta cuándo. Y no se sabe cuándo ni quién. De pronto dice que sí, que van a hacer unas quitas, pues a mí me encanta de la vida, como comprenderá todo Jaén, vamos, yo salgo en hombros como talavante. Pero claro, me parece que yo haría 2 reflexiones. Primero, si le quitan primero, que no va a haber leyes para Jaén. Las leyes que pueden surgir son para toda España. Sí. Segundo, si le condonan la deuda a Jaén, ¿vale?, que por mí encantado de la vida, se la condonarán a Madrid. Es decir, y son 6.000 millones. ¿Qué van a decir los ayuntamientos solventes? Que los hay también. ¿Qué va a decir, por ejemplo, un Málaga? ¿Qué va a decir un Bilbao? ¿Qué va a decir un San Sebastián? Que esos tienen dinero. Dice, ¿usted qué está premiando al que lo ha hecho mal? Entonces se van a rebelar. Entonces eso no es tan fácil. Oiga, si usted le condona las deudas a los ayuntamientos, Estado, ¿por qué no se la condona a la comunidad autónoma? Por ejemplo. Por ejemplo, ¿no? Entonces, pues, hombre, por la misma regla de 3, claro, por la misma regla de 3, el Estado podría llegar a Bruselas, oye, usted para mí, ¿por qué no me condona toda la deuda que yo tengo? Es decir, es que al final estamos pidiendo un rescate entonces y volvemos atrás por esa idea. Entonces, a mí me parece difícil que esas cosas se lleguen, ¿no? Además que, en cierta medida, que todo el mundo se ponga en su piel. Por ejemplo, es que venir a gobernar una ciudad y decir, he liado una deuda descomunal y ahora que la solución es que me la pague otro, pues a mí me parece un poco de argumento de película italiana, me parece de chiste. Es decir, usted tenga en cuenta que aquí existen cosas que yo escucho que no estoy de acuerdo. Es decir, Manolo López, el concejal de urbanismo y el teniente alcalde de Carmen Peñalver, en julio de 2007, salió en todos los medios de comunicación diciendo que el ayuntamiento tenía un déficit de 210 millones de euros. 210 millones de euros. Y lo dijo públicamente, salió en todos los periódicos, etcétera. Ahora, llegamos nosotros en 2011 y pasamos a más de 500. Y ahora parece que los tontos son los trabajadores municipales. La culpa es de que hay mucha gente trabajando en el ayuntamiento. No, mire usted, si el ayuntamiento de Jaén, desde que empezó la democracia hasta el 2007, tiene una deuda de 200 millones de euros, que es una cosa asumible, y que usted en 4 años lo ha duplicado más que en todo lo que se hizo en la democracia, la culpa no puede ser los trabajadores municipales que ya estaban. Claro. Es que no puede ser. Pero sin embargo, siempre un tonto al que hay que echarle la culpa en vez de reconocer los propios fallos. Entonces, pues bueno, pues eso es lo que está haciendo la oposición, concretamente eso lo está haciendo el PSOE. ¿No? Hay otros que dicen, porque vaya la gente a la calle, pero sé que eso no es la solución. No es la solución porque, mire usted, en Jerez de la Frontera, por ejemplo, hicieron un ERE, ¿no? O sea,
¿Y qué pasó? Que los tribunales lo tumbaron. Ya después todo el mundo se tuvo que recolocar y además pagan en 2 indemnizaciones. Pero tú eso lo haces aquí en Jaén, y aparte que no es la causa realmente de la ruina del ayuntamiento, tú le creas una crisis a la ciudad importante. ¿Por qué? Porque tú puedes echar lo que tú quieras, 300, 400, 500 personas, sí puedes hacerlo porque todo el mundo tiene sus derechos, ¿vale? Pero esa gente deja de consumir en la ciudad. Son familias que dejan de consumir, entonces al final el niño que está en la academia, todas las cuestiones que tú te tienes que de pagar día a día, etcétera, todo eso afecta a toda la familia y al final esto es una ficha de dominó. Entonces, cuestiones, nosotros cómo estamos haciendo, pues mire usted, pues no estamos renovando contratos, no estamos, y son situaciones dramáticas, porque, oiga, usted tiene un contrato temporal, pues lo siento, pues no puede continuar, etcétera, y ha habido más de 300 personas que se han ido en los últimos 4 o 5 años. Sí. Pero lo que quiero decir es que lo que no se le puede echar la culpa de la situación del ayuntamiento a los trabajadores municipales, eso yo no sé a quién se le ocurre. Ya le digo, aquí hubo un presidente del gobierno que era Zapatero, que hizo una huida hacia adelante en plena crisis, negaba la crisis y arruinó el país. Y aquí, a nivel local, hicieron lo mismo. Hicieron una serie de obras, hicieron una serie de actuaciones, hicieron una serie de despilfarros y se gastaron lo que no teníamos. Yo, en el 2011, cuando entré a la Concejalía de Urbanismo, yo ya lo he explicado varias veces, pero lo digo, porque es muy gráfico, a mí gente como Carro, me venía a darme la enhorabuena porque había sido elegido, etcétera, y a ver cuándo se podían pagar obras que se le habían encargado. Y cuando le decías que no le podías pagar porque no tenías tú ni pa' pipa, gente que se ponía de rodillas, que eso lo he tenido que sufrir yo llorando, porque es que era la ruina de su casa. Y después menos mal que vino el pago a proveedores, pero que a mucha gente le ha venido tarde. Es decir, hay mucha gente que le ha venido como agua de mayo, pero a gente también le ha venido como tarde, y a lo mejor obras que ellos habían financiado con pólizas de crédito, etcétera, al final los bancos la han ejecutado. Es decir, es que no se puede frivolizar tanto con la historia de la deuda y echar culpa a los trabajadores y cosas de esas. Bueno, la situación económica en la que hay que aprobar un presupuesto para el 2017, que al final son las cuentas, son los ingresos y son los gastos que va a tener el ayuntamiento. ¿Y qué es lo que se va a priorizar? Pues mira, primero vamos en cuestiones de atención social, eso es lo primero. Es decir, primero tenemos que estar la ciudad de Jaén, a la gente que lo está pasando mal, en la ayuda a personas que están bien en riesgo de exclusión, bien tan desfavorecidos en ese sentido. Yo creo que la primero es que tenemos que ser sensibles, tenemos que estar atendiendo a toda la gente que en ese sentido lo está pasando mal. Después se va a priorizar en cuestiones también medioambientales. Hay que ver por dónde va el mundo y hay que ver por dónde tiene que ir Jaén, ¿no? Esto no son cosas que se van a hacer de un año para otro, sino que ya tiene que ser una política de largo plazo. Es decir, hay que replantearse que Jaén tiene que ir abriéndose en cuanto a peatonalizaciones y en cuanto a apertura de zonas verdes. Entonces, en esas cuestiones, pues también nosotros queremos hacer una apuesta. Y después queremos potenciar lo que ha sido el Plan General de Ordenación Urbana, es decir, cuando nosotros lo que queremos es que toda la actividad que deba de venir de ahí, pues evidentemente tendremos que seguir trabajando, tanto en inversiones que puedan venir de fuera como que tengan que hacer los particulares, claro, como por ejemplo las legalizaciones de los suelos no urbanizables que van a pasar a suelo urbano, o sea, eso están haciendo el levantamiento de la suspensión. Pues tendremos que estar trabajando en todo ese tipo de cuestiones. Esa va a ser más o menos un poco lo que yo creo que debe ser la política, no solamente de Jaén de este año, sino de varios años, ¿no? Es decir, que haya una mejora de la movilidad, que haya una apertura de zona verde y que haya evidentemente también pues una mejora especialmente de los servicios sociales básicos. Y en cuanto al empleo, en las capacidades que nosotros tenemos, lo que nosotros tenemos que seguir apostando en el instrumento que nosotros tenemos, que es el Plan General. Ajá. Bueno, para sacar adelante todos estos proyectos es fundamental, hoy casi nadie funciona solo, ¿no? Y para eso es fundamental sin duda la colaboración y sobre todo el estrecharse la mano con todas las administraciones que se pueda, ¿no? En eso lo hemos visto desde que usted tomó el mando del ayuntamiento, ¿no? ¿Cuál es la relación ahora mismo existente de colaboración entre las distintas administraciones, ya sea Diputación o ya sea Junta de Andalucía o con el Gobierno central? Bueno, vamos a ver, yo creo que tengo una buena relación con todas las administraciones, evidentemente con unas más que con otras, etcétera, pero yo creo que es que también estamos viviendo una época un poco complicada, que no debiera ser así,
que es que estamos, yo qué sé, porque estamos de elecciones tras elecciones y muchas veces yo creo que hay cosas que yo veo hasta en los medios de comunicación que solamente se pueden entender desde el punto de vista de que hay gente que no se le quita el chip electoral, ¿verdad? Pero yo tengo una buena relación y vamos a ver, que yo creo que además es mi obligación como alcalde, o sea, que yo con el presidente de la Diputación tengo una buena relación y yo creo que se han hecho determinadas cuestiones que van para bien de la ciudad, hay otras que están que tenemos que verlas, como lo del vertedero, etcétera, etcétera, que vamos a ver si nos ponemos de acuerdo o no nos ponemos de acuerdo, o que nos ponemos de acuerdo, perfecto, que no nos ponemos de acuerdo, pues perfecto también, es decir, pero que tendremos que ver ese tipo de cuestiones, ¿no? En la Junta de Andalucía, pues vamos a ver, en la Junta de Andalucía yo también creo que hice lo que debía de hacer, que es abrirle, y además viene aquí la presidenta de la Junta de Andalucía. Ella ya se ha comprometido a determinadas cuestiones que estamos todos esperando a que se vean, por ejemplo, Santo Domingo, el conservatorio, hay cosas que pues todavía no la he visto, pero bueno, ella se comprometió y habría que ver exactamente en qué queda todo ese tipo de cuestiones, pero por ejemplo yo también he ido ya 2 veces a Sevilla por el tema del pabellón, porque hombre, toda la ciudad tiene una ciudad deportiva y aquí se necesita un pabellón deportivo precisamente pues para que ahora un equipo, el Jaén Paraíso Interior, pues hombre, pueda competir en la división de honor. Hombre, y va a Sevilla y hombre, con toda la educación te dicen, es que ellos no hacen ciudades deportivas, bueno, pabellones deportivos de esta naturaleza de 2.000, 3.000 personas, que es lo que se necesitaría. Bueno, claro, y pasa por el Estadio Olímpico de Sevilla vacío, dice, bueno, entonces aquí la inversión ¿a dónde va? O sea, aquí quién puede tener equipo en primera división, Sevilla, Málaga, ya hemos terminado, o sea, Jaén resulta que lo tiene y no lo puede mantener pues porque ahora resulta que lo que se ha gastado en un sitio no se puede gastar en otro. Ese tipo de cuestiones yo creo que las debieran cuidar más, ¿no? Porque evidentemente son agravios comparativos que uno no puede entrar, no te pueden decir, por ejemplo, no, es que nosotros no podemos hacer instalaciones para que se mantenga un equipo en primera división, porque en Antequera, en el balonmano, pues ya han tenido que renunciar a la categoría porque nosotros no lo podemos hacer, vuelvo a decir, y ustedes tienen que les sobra, ¿no? Es decir, que no me parece razonable. Pero en cuanto a las relaciones, pues bueno, son correctas, hay otros temas que a lo mejor no tienen tanta visibilidad, que son más administrativas, ¿no? Pero que son importantes, ¿vale? Pero que sí, que también se han ido resolviendo, o sea que también las cosas, vamos a decir, vamos a ser justos, ¿no? Y entonces en ese sentido, pues bueno, la última fue una nueva cuestión que tenemos con la Delegación de Medio Ambiente, que fueron también ágiles, hubo una buena colaboración al Ayuntamiento. Es decir, muchas veces hay cosas internas administrativas que se resuelven bien, y hombre, yo lo que he hecho quizás en falta son apuestas por la ciudad, es decir, que realmente digan, pues vamos a apostar, por ejemplo, por la iglesia de Santo Domingo, vamos a apostar por el conservatorio ya de una vez, que es que lo tiene toda Andalucía y aquí las criaturas no lo tienen, vamos a apostar ya de una vez el pabellón, se necesita un pabellón de esta naturaleza, etcétera, que no es solamente para el Jaén Paraíso Interior, que es para toda la ciudad, pues se necesita, pues vamos a apostar, ¿no? O sea, apuesta política, ¿no? Claro, eso sí que no lo veo, ¿no? Otra de las cuestiones, sin duda, que ustedes esperan en el tema de colaboración con la Junta de Andalucía es la aprobación cuanto antes en el BOJA del levantamiento de los terrenos donde va situado, donde irá situado el Jaén Plaza. No llega, bueno, ese retraso no sé si lo pone nervioso o Hombre, no. Me mosquea como mínimo. Vamos a ver, porque es que está aprobado por una resolución. Es decir, para que ustedes sepan, el Plan General de Ordenación Urbana entró en vigor este año, ¿verdad? ¿Vale? Pero se aprobó en octubre del 2014, es cuando se aprobó. Entonces, bueno, desde que se aprobó hasta que se publicó se tardó menos de un mes. Y ahora, para el levantamiento de una suspensión aprobada, pues ya llevamos 2 meses. Entonces, uno no lo entiende, ¿no? Pues sobre todo porque es darle un botón. O sea, manda esa resolución al boletín oficial de la Junta de Andalucía, que eso es darle un botón, que esto es telemático todo, que no tiene que venir el correo de ARSAT para darle al BOJA la resolución, que esto ya es tan fácil como darle un botoncito.
Y bueno, 2 meses para darle un botoncito, pues hombre, pues la verdad es que como para mosquearse. No sé si usted es optimista en esta cuestión y cree que se resolverá cuanto antes, porque bueno, depende el Jaén Plaza de una iniciativa privada y realmente las iniciativas privadas, las empresas privadas dependen mucho del tiempo, ¿no? Ellos estipulan un tiempo y si ese tiempo no se cumple, al final desisten y pueden decantarse por otro espacio, ¿no? Claro, vamos a ver, el interés de Jaén Plaza es sencillamente porque las empresas han decidido instalarse allí, no han decidido instalarse en otro lado, han decidido instalarse en aquella zona, una zona que cumple con todos los parámetros legales, aprobado también por la Junta de Andalucía, aprobado por Comercio, etcétera, de la Junta de Andalucía, es decir, aprobado por todo el mundo. El interés de ese centro comercial realmente es por su capacidad de atracción de la gente, no solamente de Jaén, sino especialmente de la gente de fuera. La gente tiene que tener en cuenta que la prueba del algodón de que todas esas empresas vayan es sencillamente que han hecho un estudio de mercado. Estamos hablando de empresas que son AAA financieramente hablando, que no se vienen a Jaén por capricho, sino que se vienen a Jaén porque le han salido los números de estudios de marketing. Entonces, pues claro, son estudios metropolitanos, son, para que la gente lo sepa, pues si hay en Jaén, pues hay unas 450.000 personas más o menos que pueden venir media hora en coche. Ese es el estudio que más o menos ellos tienen. Entonces, lo que tiene realmente ese estudio en sí, no el centro comercial como tal, como sí. La importancia que le doy yo es que para que sean viables, y esas empresas sí lo han hecho, es que tiene que venir todo ese cúmulo de gente a Jaén. Y eso al final se beneficia el centro comercial, por supuesto, pero se beneficia todo Jaén, porque después es como mucha gente que me está viendo ahora que de pronto a lo mejor se ha ido a algún centro comercial de Granada, pero se ha ido a comer a lo mejor al centro de Granada. Es decir, pues esas cosas también primero ocurren. vas al centro y luego ya te vas a comprar, se va al cine, al Cinépolis, lo que sea. O sea, todo ese tipo de cuestiones, ¿no? Pues eso es la misma historia, la misma gracia que se pretende. Por eso es una cuestión estratégica, pero claro, todos tienen plazo, o sea, tienen plazo para construir y yo no veo que se estén dando especialmente prisa en este caso, vuelvo a decir, para darle un botón, que no es para otro tipo de cuestiones. Y, hombre, estamos jugando del empleo, o sea, estamos jugando. Es que aquí hay que tener en cuenta una cosa. Porque ahí estábamos hablando del Jaén Plaza de aproximadamente unos 1000 puestos de trabajo directos e indirectos, claro, ¿no? Y 80 millones de euros de inversión. Claro, es que, vamos a ver, yo voy a hacer las cosas como las pienso. Aquí, las políticas pasivas de empleo las tiene el Estado, que son las pensiones, la seguridad social y todo esto. Las políticas activas de empleo, las que tienen que generar actividad y política para generar actividad, de la Junta de Andalucía desde el año 2002. Pero yo creo que de Jaén no se acuerda, allí en Sevilla no se acuerda nadie. Entonces nosotros tenemos que estar haciendo cuestiones en el Plan General de Ordenación Urbana, porque como no nos acordemos nosotros de Jaén, no se acuerda nadie. Eso es así de claro. Entonces, pues hombre, a mí lo que me duele es que todavía alguien no se haya levantado como para darle un botoncito al dedo. Alcalde, el Jaén Plaza va vinculado sin duda al desarrollo del Plan General de Ordenación Urbana, un documento importante sin duda, no para el presente, sino sobre todo para el futuro. ¿Qué ciudad le gustaría que fuera Jaén? Bueno, yo creo que Jaén tendrá, por una parte, tendrá que tener un desarrollo comercial, no solamente en el centro de Jaén. Cuando digo centro de Jaén no me estoy remitiendo al casco antiguo ni nada de esto, sino estoy diciendo a todo lo que es la trama urbana de la ciudad de Jaén. Evidentemente se tendrán que desarrollar el día de mañana, pues toda la zona esta comercial que existe en la zona del Jaén Plaza. Hay dos sitios que también tendrán que potenciarse desde el punto de vista comercial, que es la estación de autobuses por una parte y la zona de Marista. Esas son las dos zonas dos ejes que se tiene que crear, y hay uno tercero que también debiera desarrollarse desde el punto de vista comercial, que también tiene un sitio que es en Peñamefeci, que es el mercado de Peñamefeci, ¿verdad? Esas zonas se tendrían que desarrollar desde el punto de vista estratégico. Después tiene que haber un incremento de las zonas verdes. A mí el proyecto más bonito que a lo mejor existe en el Plan General de Ordenación Urbana, y que espero verlo antes de que me muera, es el parque que se ha puesto, el parque que se pretende crear en Cerro Almagro. ¿Por qué? Es un parque metropolitano, es un parque también que lo ha declarado metropolitano además la Junta de Andalucía, porque hombre, yo creo que es una apuesta, porque en el centro de Jaén, el día de mañana, cuando la gente ya pase incluso hasta siglo, me explico, eso, a lo mejor los centros comerciales todo desaparecen, me explico, sí, otra manera pero eso le va a pasar como la Alameda, eso se va a quedar, ¿no? Entonces, y hombre, es una zona de ocio, sería una zona de ocio que vaya la gente con los chiquillos, además muy grande, porque para que la gente se haga una idea es de cementerio viejo a cementerio nuevo, y de cementerio nuevo hasta Loma del Rollo. Es decir, que estamos hablando que es grandísimo.
Entonces eso sería un pulmón que a mí, hombre, sinceramente, a mí me encantaría hacerlo, y además con la suerte de que en la Junta de Andalucía nosotros nos propusieron en su momento ponerlo en el extrarradio, por eso es el metropolitano, y claro, le vinimos nosotros poniéndolo en pleno centro de Jaén. Yo creo que eso además acercaría el campo de fútbol a la ciudad, Sí. es decir, porque ya acercaría incluso hasta andando, se podría ir desde zonas muy lejanas, mucha gente podría ir andando desde la carretera Granada hasta el polígono del Valle, es decir, al parque, o sea que no hace falta ni coger coche ni nada. Y yo creo que eso sería una cuestión. Y después tendrá que haber una mejora en la movilidad. Es decir, pues sí, tiene el tranvía, que el tranvía en la ruina, ahí la Junta de Andalucía tendrá que... ¿Se verá algún día funcionando? Vamos a ver, pues vamos a intentar, estamos trabajando y se está trabajando bien, para intentar ver la posibilidad de ponerlo en marcha, porque evidentemente lo que hay ahora mismo es un problemón como un demonio, como vulgarmente se dice, o sea que es grandísimo, pero bueno, yo creo que ahí la Junta de Andalucía tendrá que apostar, porque si no es que es imposible, o sea, pero es que si ellos han sido parte de... se han sido responsables de su instalación, pues tienen que ser parte de la solución. Han ofrecido a la Junta de Andalucía pagar o sufragar el 40% de la explotación. Yo lo veo complicado porque, verá, si yo hoy voy bajo y arranco el tranvía, vale 25.000 euros. O sea, 25.000 euros, arrancarlo, ponerlo en marcha un día vale 25.000 euros, para que la gente, 4.250.000 personas, 25.000 euros. Claro, si gratis se montaron 8.000 personas, gratis, sin pagar un duro, pues vamos a pensar que se montan las mismas 8.000 personas pagando euros. Entonces, pues el primer día tiene 8.000 euros de ingreso y 25.000 de gasto. Al día siguiente tiene 16.000 euros de ingreso, 50.000 de gasto. Claro, cada uno que multiplica hasta 365 días del año, o sea, que es que realmente... o sea, es cuestión de viabilidad económica. Claro, una viabilidad económica que no salen al final, los números. Y entonces, pues bueno, pues yo no sé si esa solución que da la Junta, hombre, a priori me parece que no, porque eso también produce perjuicios en el sistema de autobús económico, y al señor del autobús le da igual, porque si tiene un déficit se lo tiene que pagar el ayuntamiento, entonces lo que me va a pagar por un lado o lo voy a tener que pagar por otro lado, o sea que entonces estamos en las mismas. Pero yo creo que sí existe un entente cordial para intentar buscar las soluciones, que además yo creo que en política es lo que se debe dar, ¿no? Que si tienes problemas, que lo intentes solucionar. Bueno, hemos hablado de la relación ahora mismo con la Junta de Andalucía, sí, o con Diputación, la relación con el Gobierno central. ¿Cuál es ahora, en estos momentos, sobre todo cuando lo que tenemos es un gobierno en funciones, cómo afecta, ¿no?, a la ciudad de Jaén, al Ayuntamiento de Jaén? Afecta, y afecta mucho. Afecta mucho porque, hombre, yo prácticamente no he vivido un gobierno operativo, yo he vivido un gobierno en funciones. Yo entré el 30 de noviembre, ya estábamos en clave electoral, porque el 20 de diciembre ya se daban las elecciones. Perjudica mucho a los ciudadanos, lo digo de verdad, no es solamente por el ataque político de las tonterías que se oyen, que dicen uno, que dicen otro, etcétera, etcétera, no es eso, es que existe una parálisis económica y una parálisis a la hora de tomar decisiones, ¿no? Porque no se pueden tomar, o sea que además ahora se ha dado una circunstancia que yo no la he visto en los medios de comunicación, pero que yo lo explico muy brevemente. El gobierno como tal, el gobierno tiene una ley propia, se rige por una ley del año 1997, que viene establecida en el artículo 101 de la Constitución, que se tenía que regir, ¿no? Entonces, es decir, que las competencias del presidente de gobierno, las competencias del Consejo de Ministros, todo eso está regulado por una ley. Claro, esa ley te dice en un artículo, en el 21, en el párrafo quinto, que no pueden aprobar un proyecto de presupuesto. Es decir, que un gobierno en funciones no puede aprobar un proyecto de presupuesto. Si no tuviera funciones, sino que hay una prórroga presupuestaria, pero no tuviera funciones, pues bueno, pues puede hacer una prórroga presupuestaria y a lo mejor no tiene más problemas. Pero es que resulta que no pueden presentar ningún proyecto. Entonces, claro, eso al final supone una merma de ingresos para las administraciones, pero tremendo. Ahora mismo el Estado, como ha visto, que yo creo que ya están viendo que vamos a hacer elecciones, sí, pues el Estado ya ha tenido que pedir a Bruselas, decirle que van a pedir la prórroga presupuestaria, porque el Estado también se lo tiene que decir a Bruselas, ¿vale? Pero es que, claro, a las comunidades autónomas están reuniendo a todos los consejeros, etcétera, para decirle que el año que viene que no hay duro, porque ellos pierden como mínimo más de 5.000 millones de euros. Claro, a mí me parece que el perjuicio que se produce a los ciudadanos en los servicios, que ahora entonces yo ya veo una cascada
de tonterías antes de que se van a decir por tal de justificar que no se hacen las cosas, y es sencillamente porque no tienen dinero, pero se lo van a intentar echar la culpa a uno, a otro, etcétera. Y me parece una cosa absolutamente gratuita, ¿no? Porque, hombre, vamos a ver, si el PSOE no puede conformar una mayoría de gobierno, porque no sea como el perro hortelano, que aquí lo que está haciendo es que ni voy a ser yo ni dejo que sean otros, porque al final los que estamos siendo perjudicados son los ciudadanos. Claro. Si Pedro Sánchez pudiera organizar una mayoría alternativa, pues mira, me podrá caer mejor, me podrá caer peor, pero oye, que la monte y ya está. No sé, que esto es como todo, ¿no? Pero es que tampoco la puede montar. Entonces, claro, ahí tiene cabreado a todo el PSOE, tiene cabreado a Alfonso Guerra. Decía el otro día, lo que no se puede decir no a Rajoy, no que va a haber elecciones. Si tú le dices no a Rajoy, va a haber elecciones, porque tú no te vas a juntar con Bildu, tú no te vas a juntar con los independentistas, si te juntas con Podemos, realmente al final sale perjudicar al PSOE, porque la gente joven se ha ido a Podemos, o sea que entonces el ciudadano se te va a ir contigo. Entonces, al final estamos todos encaprichados en las habilidades de un señor que le ha quitado el puesto a Ana Obregón, porque, hombre, ha estado todo el rato en la playa, se ha hecho fotos por todos lados y esa señora pues tiene que estar cabreada porque le ha quitado el protagonismo y, hombre, pues ya sinceramente me parece pues lamentable, porque me parece además de una habilidad de que la gente tenga que estar pasando apuro y el señor pues tomando el sol en la playa, luciéndose, que me parece lamentable. Bueno, veremos en qué termina todo esto y si al final hay terceras o incluso cuartas elecciones, no sabemos, porque por el camino que va la cosa, claro, es que tampoco la nadie situación sabe es complicada, ¿no? Claro, es que nadie sabe que unas terceras elecciones tampoco vaya a arreglar nada. Es decir, claro, que lo único que pasa es que te demuestra el poco nivel político te encuentras en determinadas personas. Mire, yo qué sé, si aquí aparece ahora Felipe González, o aparece José María Aznar, o aparece Mariano Rajoy, pues me podrán caer mejor, peor, lo que uno quiera, ¿sabes? Pero bueno, yo puedo pensar en un momento determinado que son personas que han regido un gobierno y que tontos no son, ninguno, ¿vale? O sea, y que por tanto le tengo respeto, pero claro, yo qué sé, Pedro Sánchez es que va a hacer churche a Zapatero, entonces la verdad es lamentable, vamos, la situación en la que está abocando a toda la ciudadanía. Hablemos un poquito de usted. Dicen que es un político atípico porque no es un profesional de la política. ¿Qué opina? Pues yo no lo sé, yo creo que es un poco por la forma de expresión. Es que, vamos a ver, yo es que veo, de verdad, a mí en la política hay cosas que son bonitas, pero hay cosas que me revientan. Es decir, el lenguaje político es una cosa que me revienta, porque es un lenguaje destructivo, que va a la contra, que además lo único que quiere... Yo no sé si se han escuchado, pero es que siempre van a decir lo listo que soy yo y lo tonto que son los demás. Es decir, que siempre es un lenguaje realizado, pues... Que no tiene nada carácter constructivo, y aparte, pues muchas veces yo, por ejemplo, veo a algunos que dicen, no, es que usted tiene que generar empleo, y me lo dice una persona que a lo mejor no tiene mayor virtud que tener un carnet en la boca, o sea, que es que no ha empatado con nadie en su vida, ¿no? Entonces, pues bueno, pues realmente esas cuestiones de excepciones. Dice, bueno, ¿y usted cómo dice que va a generar usted algo si usted no ha generado nada en su vida? Es decir, ustedes le hablan del modelo 110, el 300, el modelo 390, que son modelos fiscales tanto de IRPF como de IVA, y se cree que es un BMW. O sea, esas cuestiones pues te revientan de que ese nivel haya. Aquí en Jaén se está viendo, es decir, yo estoy hablando de cuestiones claras, de que la ciudad tiene que salir adelante, pues con proyectos concretos, con una economía más o menos saneada, y hombre, yo qué sé, si el mérito de la oposición es dar lecciones en los plenos cuando han arruinado la ciudad de Jaén, después ir pintando pajaritas por ahí, o ir a las fuentes diciendo en toda España que tienen legionela y resulta que es mentira, y encima lo imputan los juzgados, hombre, pues si esa es la oposición de Jaén, pues eso es lo que tenemos, Yo hace 2 días o ayer veía un periódico que decía, vamos, la oposición, que hombre, que si yo no podía ser alcalde, que me fuera. Digo, pues tiene narices, y eso era como consecuencia de una entrevista que yo había hecho a un diario de Jaén, donde yo había dicho pues las cosas que pensaba. Digo, hombre, pues para que veas cómo son los políticos. Digo, me dicen que me vaya por haber dicho las verdades del barquero, y el que va aquí mintiendo, diciendo cómo están las fuentes con la legionela, y eso sí, acercándose a la fuente, cuando es una cosa que se transmite por el aire, hasta te puedes morir, pues no se va. Pues yo qué sé, pues, mire usted, el que dice la verdad se tiene que ir, el que miente se queda. Esos son los rollos políticos que siempre hay, ¿no? Entonces, pues bueno, pues en ese sentido, pues muy decepcionado, porque
para encontrarte a personas que realmente tienen una valía y que aportan a la ciudad, pues la verdad es que hay muchos que yo creo que esto las instituciones lo han confundido con un puesto de trabajo. Y lo único que están es al servicio, no del ciudadano, sino que están al servicio de sus partidos políticos y evidentemente a ellos les da igual si esto revienta o no revienta. Es decir, a ellos lo único que buscan es que dentro de 4 años su partido lo coloque en otro lado y a sermonear por otro lado, ¿no? O sea, eso es lo único que hay. Ante esta situación política, económica que tiene tanto usted como su equipo de gobierno del Partido Popular, una situación sin duda difícil, ¿no? Pero que al final el ciudadano de Jaén apuesta por el Partido Popular, lo hemos visto en las elecciones que siempre se llevan a cabo. Si hablamos de las próximas, usted, y teniendo en cuenta esta situación que está viviendo, teniendo en cuenta la experiencia que ha vivido ya casi en este primer año de mandato, ¿volverá a presentarse a las elecciones o eso todavía cuesta por decidir? Eso cuesta mucho todavía por decidir. Vamos a ver. Yo vuelvo a decir, como he dicho antes, el puesto de alcalde realmente, a mi juicio, el más bonito que puede ser. Si tienes dinero ya debe ser la leche. Sin embargo, si no tienes dinero, es verdad que se te vuelve una auténtica pesadilla. Entonces, pues yo hay cosas que voy con mucho orgullo como alcalde de la ciudad, y también la gente debe comprender que hay muchos momentos que yo me llevo los malos ratos a mis casas, y aquí hay un pacto escrito de que prácticamente a todos los alcaldes, hombre, le ponen, ya sobre todo cuando ya se van a una calle. A mí, sinceramente lo digo, la calle se la reservo a mi mujer y a mi hijo, porque son los que tienen que muchas veces aguantar, pues oye, pues los malos humos míos y cosas de estas, pues de ver de cosas que pasan. Entonces, que yo continúe o que no continúe, pues primero lo tendré que ver tranquilamente, porque hay que valorar muchas cuestiones, las cuestiones familiares, después también evidentemente las cuestiones también políticas, etcétera. Yo puedo decir que un honor ser alcalde de Jaén, un honor, o sea, y no me arrepiento para nada. Es verdad que es más complicado de lo que yo pensaba en su momento. Son 24 horas, ¿no?, de alcalde, no hay jornada intensiva ni turno partido, 24 horas. Claro, no hay nada en ese sentido, ¿no? Pero vuelvo a decir que de verdad, que hombre, que a mí me duele Jaén, que yo siento Jaén y que yo me siento muy orgulloso de mi ciudad, y que muchas veces se critica Jaén, etcétera, y que también hay que hacer un ejercicio comparativo de ver cómo están los demás. Yo fui el año pasado a Valencia, había ido hace unos años, yo había visto todos los parques que se ven realizados alrededor del río y era una maravilla, y yo fui el año pasado y estaban todos echados a perder. Entonces, y siempre estamos diciendo, ¿es que Jaén? Pues digo, pues Jaén, de verdad que con la ruina que tiene las cosas bastante decentes, que es que hay otros que están mucho mejor que nosotros, y ya ves, la zona de seguridad está fatal. Entonces, pues bueno, hay que hacer ejercicio comparativo. La ciudad, hombre, puede mejorar muchísimo, eso yo creo que estamos todos de acuerdo, sí, ¿verdad? Pero vamos, que también está en una situación bastante decente, y sobre todo para lo que tenemos. Pero yo vuelvo a decir, es que después uno tiene que poner muchas cosas en la balanza. Ya digo, a lo mejor los malos ratos que uno tiene también son grandes. Yo, por ejemplo, le decía a un amigo, digo, esto de pasar de concejal de urbanismo, que es un cargo importante en el ayuntamiento, a pasar a alcalde, sin embargo, no es como si uno ascendiera de segunda a primera, no es ese salto, es como si ascendiera de segunda B a primera. Porque yo tuve un cargo, pues más o menos, sí, complicado, pero que lo sobrellevé bien. Pero es que aquí todos los problemas de todos, desde el más tonto al más grave, todo va al alcalde. Entonces, claro. Son, digamos, es como un goteo entero, ¿no? Para tener una buena noticia tienes 25 malas, o sea, eso, entonces, pues claro, todas esas cosas pues ya se verán el día de mañana, ¿no? Bueno, yo lo intentaré hacer con la mayor dignidad posible, y fuera. O sea, eso es lo que intentaré hacer, ¿no? Pues alcalde, esperemos que, y sobre todo los ciudadanos deseamos que en estos años que quedan para el mandato de estas elecciones realmente la cosa vaya mucho mejor y se vaya recuperando la economía que tiene ahora mismo mala el ayuntamiento, y sobre todo las relaciones políticas que hay también en el ayuntamiento sean siempre mejorables. Le agradecemos mucho que nos haya atendido. Estamos en un lugar realmente espectacular como este Salón No Mudéjar.
a pesar de los planes generales de ordenación urbana, que haya este patio sigue aquí. Eso sí, ha cambiado un poquito, porque en los años del Condestable el patio este era como 3, 4, 5 o 10 veces más grande. Más grande, ¿no? Sí, pero sí. bueno, pero la verdad que es un entorno maravilloso, es un sitio precioso que hombre, que tenemos en Jaén, que tenemos que disfrutarlo. Pues muchísimas gracias, que disfrute de lo que queda de verano, que por cierto queda bastante en el sentido del calor, y que bueno, que haya sobre todo mejoría en la situación económica y política del ayuntamiento. Pues muchísimas gracias por todo. Un saludo, hasta luego. Señores, gracias, un saludo, y hasta aquí la entrevista que hoy hemos querido mantener con el alcalde de Jaén, Javier Márquez. Adiós.